Soltar el año viejo sin culpa y agradecimiento y prepararnos para lo que viene es una clave importante al final y el inicio de cada año. Te cuento cómo hacerlo en este episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a nuestro podcast acá en abrazatuvida.com. Recordá que siempre te estoy invitando para que seas parte del Club de la Oruga, nuestra membresía, nuestra escuela de desarrollo personal y además amor y relaciones, donde tenemos encuentros en vivo al mes, 2 como mínimo, y hablamos de temas de vida, temas de crecimiento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empieza de forma gratuita en www.abrazatuvida.com/inclinada regalo. Hoy vamos a estar hablando de soltar el año viejo, cómo cerrarlo con agradecimiento y no con culpa. Yo creo que lo primero que quisiera plantearte es esta pregunta: ¿qué sentís cuando miras hacia atrás este año? ¿Agradecimiento o frustración? Ciertamente, cada ciclo en la vida, cada cambio en el calendario tiene la particularidad de movernos a muchas cosas, pero tenemos como una tendencia muy fuerte a culpabilizarnos, señalarnos, criticarnos, alejarnos de visiones compasivas que suelen complicar mucho nuestra existencia. Y yo creo que desde esa óptica definitivamente no estamos bien. Entonces, antes de responder si lo miras con frustración o agradecimiento, quiero eh, proponerte un ejercicio. Me encantaría que tuvieras papel y lápiz en este momento, que pongas el podcast en pausa, vayas, busques un papel, un lápiz y vamos a hablar de uno, evaluar sin juzgar. Y te quiero proponer el método de las 3 columnas. Logros. ¿Qué hiciste bien? En lo académico, en lo laboral, en lo afectivo, en tu maternidad, en tu paternidad, con tus amigos, como hijo, a nivel de autocuidado, tu cuerpo, a nivel de autocuidado, tu salud mental. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice bien? ¿Cuáles fueron todos mis logros económicos a final de año? Tristemente, ¿verdad? Cuando nos acercamos hacia el cierre y la apertura de un nuevo ciclo, lo primero que hacemos es culparnos, que no logré, suave, suave, suave. Esa lógica de evaluación descalificante puede darnos una percepción de frustración, de tensión y de agobio que en nada ayuda. Traza 3 columnas en esta hoja y en la primera columna vamos a poner logros. ¿Qué hice bien en todas las áreas? Te invito en este momento a cerrar tus ojos y reconocer que hiciste bien, o solo te estás leyendo a partir de lo que no hiciste bien. Que algunas cosas no hayan salido bien no significa que no haya motivo de orgullo, motivo de reconocimiento, de validación, que puedas ponerte frente a un espejo y darte las gracias por el compromiso académico, darte las gracias por el compromiso físico, por mejorar tus indicadores de salud, por el poquito dinero que pudimos ahorrar, por terminar tal vez el año con estabilidad financiera, por haber podido restaurar tu relación, haber podido perdonar a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, por haber soltado ese ego que te volvía explosivo, reactivo, por tal vez soltar la victimización y hoy sos una persona más consciente y en lugar de estar buscando culpables, asumes responsabilidades. Estoy seguro que hay un montón de logros. Ahora, en la segunda columna, no pongamos fracasos, pongamos aprendizajes. Describí todo lo que no salió como esperabas. ¿Qué no salió como esperabas? Es importante determinarlo. Luego, en esa misma columna, por cada cosa que no salió como esperabas, entonces, ¿qué fue lo que impidió que eso saliera tal y como lo imaginaste, como lo pensaste, como lo diseñaste? ¿Cuáles fueron las variables externas que no favorecieron? ¿Y cuáles son las variables internas, es decir, tu responsabilidad? Y lo vamos a pasar como aprendizaje. Por ejemplo, no logré terminar las materias de la universidad. Me siento tan frustrado. ¿Cuáles fueron las variables externas? El horario, el cansancio, el Netflix,
la falta de disciplina, la justificación. Y al final quiero proponerte una cosa, sentido de responsabilidad, compromiso. Sentido de responsabilidad, compromiso, disciplina. Sentido de responsabilidad, compromiso, disciplina y acción. Y es posible que algunas cosas, si bien puede haber variables externas como el dinero, el tiempo, el agotamiento, la sobrecarga de trabajo, temas de salud, de enfermedad, temas de preocupaciones por temas de orden familiar y demás que pudieron habernos afectado. Quizá el aprendizaje está en que nuestra disciplina, nuestro trabajo, nuestra constancia no se lograron porque hubo factores motivacionales externos que se convirtieron en una motivación negativa, en un proceso complejo, en un proceso difícil y tiré la toalla. Entonces tal vez el aprendizaje es trabajar sobre determinación, análisis, replanteamiento, oportunidad, crecimiento. Tal vez el aprendizaje es que tienes un lenguaje mental negativo y ante cualquier viento de frustración lo que surge es la tensión y la complicación, lo cual provoca un sentido de huida, un sentido de tristeza, de abandono. Aprendizaje. ¿Qué no salió bien? ¿Cuáles fueron las variables externas? ¿Y qué fue mi responsabilidad? Y a veces están tan fusionadas estas dos cosas que no nos damos cuenta. Tal vez sentimos que el horario de la universidad está muy pesado, pero no reconocemos que dormimos poco, no porque no podamos dormir bien, sino porque tenemos malos hábitos. Tal vez en alguna medida el curso era difícil, pero también estás reconociendo que cuando te sentís presionado, señalado, evaluado, criticado, te pones reactivo, te cansas, te frustras y dejas todo botado. Entonces hay que trabajar un poco en autoafirmación, conciencia, sentido de responsabilidad. Es muy importante esta segunda columna. Porque cuando yo logro entender mis circunstancias y mi papel en estas circunstancias, y cuando logro ubicarme como la persona que puede decidir cómo enfrentar las circunstancias o reconocer que no sé cómo enfrentar estas circunstancias, entonces puedo perfectamente buscar los recursos de apoyo externos para alcanzar eso que yo quería. Y en la tercera columna, cuando te des cuenta de que hay cosas que no lograste, es muy importante que hagas un análisis para poder, ojo, en esta columna, soltar lo que no estuvo bajo tu control. Yo quería matricular, pero la mensualidad era muy cara, no pude. Yo quería matricular, pero donde vivo versus donde trabajo me roba el tiempo, el tráfico. Yo quería hacerlo, pero bueno, mamá tuvo un diagnóstico difícil y hubo que apoyarla. Eso sí es muy diferente porque tenemos también que entender que hay muchas cosas que llegan a nuestra vida, que traen vientos de tormenta, que no podemos controlar, que las olvidamos y nos criticamos, nos evaluamos, nos descalificamos, como que si pudiéramos realmente ser omnipresentes y omnipotentes y saberlo todo y hacerlo todo, y no es cierto. Hoy quiero invitarte cuando hagas este ejercicio de estas tres columnas que no puedes confundir un error con un fracaso. La vida tiene escalones y no todos son simples, no todos son sencillos. Algunos son muy complejos y no podemos definitivamente asumir, no podemos creer que siempre vamos a poder con todo. De ahí la importancia del agradecimiento. El agradecimiento no es que yo digo, uy, qué lindo el dolor, qué linda la tristeza, qué linda la frustración. No, pero yo empiezo a agradecer cuando me encuentro con una dificultad y comprendo las razones que crearon, le dieron contenido y perpetuaron esta dificultad, porque entonces puedo descubrir cuál es mi papel en esto. Y cuando yo descubro la lección, entonces es donde empieza el agradecimiento, porque con la lección viene la clarificación,
viene la visualización de posibilidades de mejora, viene la visualización de necesidades que me pueden ayudar a determinar qué hacer y cómo hacerlo. Esto es el agradecimiento. No agradecemos el dolor como tal, sino la lección que viene con ella, que nos hace ver cuál es el tema pendiente, cuál es la necesidad de mejora, cuál es el hábito, cuál es la conducta, cuál es la circunstancia que tengo que enfrentar para poder mejorar. El agradecimiento no niega el dolor, lo transforma en aprendizaje y el aprendizaje tiene que transformarse en acción para que haya resolución y que desde ahí entonces podamos mejorar a diferentes niveles. Esto es lo que viene con el agradecimiento y así es como logramos cerrar el año, alejándonos de la culpa y centrándonos en la posibilidad de aprender. Es importante luego que hacemos este papel de 3 columnas y luego que vemos el aprendizaje, que hagamos rituales de cierre. Y estos rituales de cierre implica, por ejemplo, dejar de ser aspiracionales en términos de fantasía y ser aspiracionales en temas de realidad. Y entonces yo puedo escribir una carta de compromiso personal, pero con estrategias concretas, no cosas que no voy a hacer. Es importante cerrar el año buscando la ayuda, la información, acercarme a las personas que me pueden ayudar a replantear el próximo año con una visión diferente. Es importante entender que no importa cómo haya terminado este capítulo, este año, siempre puedes escribir el próximo desde la conciencia, la consistencia y la coherencia. Pero antes tenemos que hacer una revisión de logros, aprendizaje y soltar lo que no está en nuestro control para entender que con el dolor viene el aprendizaje y con el aprendizaje viene la posibilidad de hacer las cosas nuevamente y hacerlas bien. Y desde ahí, entonces, podemos reorientar y reencauzar nuestra visión, porque lo que yo piense determina la conducta. Y cuando el pensamiento y la conducta se alinean hacia el crecimiento y te das cuenta que está alineado al crecimiento porque hay pasos concretos, fechas, horas, días. Hay apertura, hay aprendizaje, hay humildad, buscamos guía y orientación. Entonces, desde ahí podemos crecer y crecemos para bien. No importa cómo haya terminado este capítulo, siempre tenés la posibilidad, siempre tenés la posibilidad de empezar. Y te invito a que tengas una visión más compasiva. Recordar, te invito al Club de la Oruga, nuestra escuela, nuestra membresía de crecimiento personal, además de amor y relaciones. Entra a www.abrazatuvida.com/regalo. Te esperamos.